Bien, voy a compartir el tema acerca de la exigencia ética e intelectuales que nosotros debemos de tener como futuros docentes, ¿verdad? Cuando hablamos de exigencia ética e intelectuales, nos referimos a algunas cosas en específico. Eh, Ustedes ya tienen en sí lo que es la parte ética, la parte de la moral, la parte del civismo, pero ahora vamos a ir profundizando algunos aspectos que yo como docente debo de tener en cuenta en la práctica. Hay que mencionar algo que es muy importante, que todos estos aspectos se deben de tener en teoría y en práctica. No sirve de mucho, y esto hasta es para la práctica de la vida diaria, tener conceptos en la mente y vacíos de la práctica, ¿verdad? No me sirve a mí saber que un buen docente puede establecer una sana amistad con su alumno si realmente no lo hago, ¿verdad? Y soy un docente que no le gusta hablar con nadie, soy un docente que no es accesible, un docente que soy, qué sé yo, odioso, maleducado, etcétera. No me sirve de mucho tener la mente llena de conocimientos si en la práctica no están. Entonces, nosotros dentro de ese conocimiento, hay algunas exigencias que a uno como docente se le pide. Y más que norma a seguir, son parte de un hábito. O sea, nosotros vamos a ir viendo cosas que son un hábito y ya hay un punto en el que uno como docente, como persona, no las practica por obligación, ¿verdad? Y esto es lógica pura. Nosotros, por ejemplo, no robamos, no matamos, no porque la ley me obligue a no hacerlo, sino por el simple hecho de que por mi hábito y por mis valores es que yo no lo hago. Muy por debajo de lo que la ley me prohíbe, yo no lo hago por eso, lo hago porque por mis conocimientos, por mis principios, estoy claro de que no es la mejor opción. Entonces, estas exigencias éticas e intelectuales van correspondientes a lo que es la práctica de la vida del docente. Para iniciar, debemos tener en cuenta que el desempeño profesional de un docente debe estar estrechamente ligado con una serie de exigencias a nivel ético, moral e intelectual. ¿Por qué en estas áreas? Porque nosotros nos desenvolvemos en un entorno social donde estamos rodeados de muchas personas y de diferentes edades. Cuando estamos con el grupo de docentes, pues tenemos edades de gente mayor. Cuando estamos con un grupo de primaria, pues con niños. Cuando ya estamos con un grupo de secundaria, ya por ejemplo el caso de ustedes que son cuarto año, primer año de magisterio, entonces ya su forma de pensar, su forma de actuar es totalmente distinta. Y lo mismo pasa con el docente. Entonces, vamos ejerciendo un comportamiento ético, moral e intelectual diferente, ¿verdad? Las clases que yo puedo compartirle a ustedes, puedo utilizar un lenguaje un lenguaje más complicado, ¿verdad? Por llamarlo de una manera muy coloquial. Pero este lenguaje que yo utilizo con ustedes, yo doy por hecho que ustedes me entienden. Quizá habrá alguna palabra que ustedes hoy no comprendamos, pero eso se resuelve. Pero este lenguaje yo no lo voy a utilizar con niños de cuarto grado, con niños de tercer grado. ¿Por qué? Porque su exigencia intelectual, la exigencia intelectual de un niño es muy distinta a la que tiene un adolescente. Partiendo primeramente de la ética, nosotros, ustedes en la primera clase, con el primer trabajo, explicábamos, ¿verdad?, lo que era la ética, que un conjunto de normas, un resumen, ¿verdad? Esto, un conjunto de normas que se fundamentan en la moral para regir la conducta del hombre en su entorno. O sea, la ética es lo que nos rige, ¿verdad? Lo que nos hace seguir las normas. Y hay que dejar algo muy en claro, muchachos. Las normas siempre van a existir en todos lados, en cualquier momento de la historia. Está en tu colegio, hay normas. Está en tu hogar, hay normas. Va a una iglesia, hay normas. Va a un centro, a un hospital, hay normas. Entonces las normas siempre van a existir. La vez pasada una persona me preguntaba, ¿y por qué yo tengo que seguir las normas? Me dice, ¿por qué a mí me deben de obligar
a creer que algo es bueno, creer que algo es malo. Entonces yo le explicaba esto de la ética, la moral, que todo parte de la naturaleza. Entonces, ya después, ya la plática se iba por otro lado, pero voy a lo mismo, ¿verdad? No es que la ética a mí me obligue a actuar de una manera contra mi voluntad, sino que la ética me recuerda a actuar de una forma acorde a mi naturaleza humana. El hombre por naturaleza es bueno. Hay algunos filósofos que dicen lo contrario, ¿verdad? Que por naturaleza somos malos. Eso lo decía Maquiavelo, que él era de una filosofía muy pesimista. Pero no, en realidad si el hombre estuviera inclinado más al mal, entonces por evidencia común, es decir, que la mayoría de la gente fuera mala. En cambio, no, ¿verdad? Eh, en cambio, la mayoría de la gente es buena, con errores, pero es buena. Entonces, la ética, ¿qué es lo que me hace a mí? Recordar esto. Y después viene una parte intelectual, que es una persona que se dedica a la ciencia y a las letras, ¿verdad? Cuando nosotros le decimos intelectual a alguien, es porque esta persona tiene dote de estudio con respecto a alguna ciencia en específico o a varias ciencias en general y a las letras. Esa es una persona que que es intelectual, ¿verdad? Yo les decía a los muchachos, creo que de séptimo y octavo grado, que a veces nosotros utilizamos el término ignorante para ofender. Sin embargo, el ignorante no debe de utilizarse para dirigirse a alguien en sentido de ofensa, porque nosotros como personas, todos formamos parte del mundo de la ignorancia, por el simple hecho de que nosotros no lo sabemos todo. Podremos dominar un tema con mucha cabalidad, pero hay muchas cosas que desconocemos. Por lo tanto, no puedo darme a la tarea de juzgar al otro y de tacharlo de ignorante si yo también soy un ignorante. Porque cuando hablamos de una persona intelectual, no quiere decir que es una persona que lo sabe todo, sino que es una persona que se dedica propiamente al estudio de alguna ciencia o alguna parte de las letras, ¿verdad? Las letras, esto de la humanidad y todo este rollo. Bien, entonces nosotros vamos teniendo este conjunto de normas que ya sabemos que estas normas se le llaman normas por un sentido técnico. Sin embargo, estas normas son más que ello, son hábitos de vida, ¿verdad? Nosotros obviamente, insisto, nosotros sabemos que tenemos que hacer el bien, no porque el gobierno me obligue a hacer el bien, sino por el simple hecho de que estoy inclinado a hacer el bien. Ahora bien, vamos a ver algunos aspectos donde nosotros desenvolvemos estas capacidades, esta exigencia dentro de lo que a mí me va a caber la profesión del docente. En primer lugar, el estudio. ¿Por qué es importante estudiar? Vamos a explicarlo de una manera resumida, ¿verdad? En primero, por el progreso económico. Todos nosotros estamos estudiando por tener un progreso, ¿verdad? Y es natural que todo individuo desee formarse en un aspecto integral con el propósito de crearse habilidades para que éstas puedan convertirse en servicios remunerados. O sea, ninguno de ustedes está estudiando solo porque quiere ser inteligente. Ese es el siguiente punto que lo vamos a explicar. Pero nosotros nos estamos preparando para tener un progreso económico, ¿verdad? Para poder generar nuestros propios ingresos sin esperar que alguien me esté regalando algo. Y por alguien digo el Estado, ¿verdad? El gobierno. La vez pasada miraba una publicación en Facebook que decía, el gobierno dice debe de mantener a los ancianos, a los discapacitados y a los niños, que son los sectores más vulnerables, no a la gente boluda. Y yo la verdad es que me llamaba mucho la atención esto porque lo primero que me puse a pensar es que el anciano ya trabajó toda su vida y pagó su seguro social. O sea, literalmente no le están regalando nada. Él se pagó su seguro y a partir de la edad del adulto mayor puede sostenerse. El discapacitado, la mayoría de las instituciones, al menos aquí en Nicaragua, corresponden a un carácter privado, no son de carácter estatal, por lo tanto el gobierno no tiene una responsabilidad directa con ello. Por algo es que hacen jornadas de colecta como el famoso Teletón, porque son sectores más privados que estatales. Y los niños, su deber es estudiar.
Ustedes como adolescentes entran en esta responsabilidad. No es responsabilidad de ustedes que trabajen. Va a llegar un momento en el que sí sea su responsabilidad, pero por ahora su responsabilidad es estudiar. ¿Para qué? Para tener un progreso económico, pero también nosotros debemos de estudiar por otro aspecto que también es importante, que es para no ser esclavos de la ignorancia. Ya vemos, ya explicamos, ¿verdad? Que el término ignorante, ignorancia, no lo vamos a reflejar como una ofensa, ¿verdad? Sino como una parte, un hecho que nos corresponde a todos como personas por la evidencia de que no podemos saberlo todo. La paga de no estudiar es la ignorancia y los ignorantes son víctimas fáciles e inconscientes de la manipulación personal y o social. Es decir, que una persona que no estudia, una persona que no se prepara, eh, tiende por lo general a ser fácilmente manipulado, ¿verdad? ¿Y por qué digo manipulación personal o social? Porque la persona que está siendo manipulada no es consciente. Y bueno, ahí lo especifico, ¿verdad? Son víctimas fáciles e inconscientes porque ellos creen que están teniendo la mejor opción, sin embargo, no se dan cuenta de que lo están manipulando. Yo siempre lo he dicho, ¿verdad? Y lo pongo como un ejemplo que tal vez voy a salirme un poco de este campo del estudio y todo. Cuando una persona tiene una ideología y cree que esta ideología es perfecta, entonces esta persona es esclava de la ignorancia, porque ninguna ideología es perfecta. O sea, todas las ideologías son dañinas. Y yo les digo algo, ¿verdad? Las dos ideologías más dañinas que existen en una sociedad son la ideología política y la ideología religiosa. Cuando una persona se vuelve demasiada extremista con la religión o con la política, entonces esta persona está echada a perder desde un punto de vista intelectual, ¿verdad? Porque al final eso, es un esclavo de la ignorancia. Yo en esta parte puse estas dos fotos que a mí me llamaron la atención. La foto de la parte derecha, donde está la muchacha ahí con su laptop, a mí me daba hasta cierto punto risa, ¿verdad? Porque la verdad es que nadie cuando está estudiando está con una cara feliz haciendo tareas. Por lo general, cuando uno está estudiando, está estresado, buscando qué hacer. Y si ya no tienes tiempo para entregar el trabajo, es peor el asunto. Y por eso puse la otra foto a la par. Porque la muchacha que está ahí sí refleja a un estudiante, ¿verdad? El estrés, la cantidad de libros de cuadernos, el cherequero que uno tiene en su escritorio o en su mesa cuando está haciendo tareas. Es mentira que un estudiante va a estar con una laptop y solo con un lapicero y un cuaderno. No, todos tienen su cherequero ahí a la par y todos estamos estresados para estudiar. Entonces, estas cositas a mí, pues yo las encuentro en internet y me causan un tanto de gracia porque yo sé que es mentira, ¿verdad? Estudiar no siempre se vuelve tan que no se vuelve tan complaciente como uno quisiera que fuese y pues tampoco vamos a criticar a la gente por eso, pero bien. Ahora vamos con un aspecto que el entorno. Nosotros sabemos que un entorno es, obviamente, como su palabra lo dice, lo que nos rodea. Sin embargo, nosotros como docentes tenemos dos nuevos retos, dos nuevos entornos donde vamos a desempeñar, a trabajar estos nuevos retos. El primero, un entorno social, que nosotros lo tenemos más que sabido, ¿verdad? Que es el que está formado por sus condiciones de vida, de trabajo, de estudio, que uno ha cursado en su nivel, perdón, su nivel de ingreso y la comunidad en la que forma parte. Cuando yo hablo de mi entorno social, no solamente hablo por la gente que me rodea, sino por las condiciones mismas que a mí me rodean. Entonces, estas condiciones, este entorno, yo lo formo. Yo formo mi intelectualidad, yo formo mis principios, yo formo mis valores. Entonces, yo como docente voy trabajando un perfil que es profesional y por lo tanto debo de tener en cuenta este entorno, que yo debo de saber que aunque soy maestro, también puedo ser un maestro cercano, es decir, un maestro que sepa escuchar, ¿verdad? A veces es incómodo cuando un alumno se encuentra con un maestro que se cree absoluto, ¿verdad? O sea, que lo que el maestro dice, así lo es. Y la verdad es que no. Yo en ese sentido, desde que me formé en la filosofía, siempre me acostumbré a discutirlo, ¿verdad? Con los maestros, a pelear, a debatir, porque es bueno siempre tener un conocimiento amplio y no solo limitarte a que lo que el profesor dice, así es,
Si el profesor dijo algo y no te parece, debatilo con el profesor. Si y ustedes también tienen que prepararse, ¿verdad? Y aquí un arma de doble filo porque ustedes ahorita están en postura de estudiantes, pero se están preparando para ser docentes. Entonces, ustedes tienen un arma de doble filo porque ahorita como ustedes como estudiantes pueden, pueden discutir, ¿verdad? Con un profesor, con un docente, para, obviamente, pues con un buen propósito, que sería el de tener un conocimiento más amplio, porque al final de cuentas los debates para eso son, para tener un conocimiento más amplio. Pero también el día que ustedes como docentes vayan a impartir una clase, deben de prepararse muy bien por a ver, no serían críticas, sino por las inquietudes que presenten los alumnos. Entonces, ese entorno que yo me voy formando es personal. Aunque el desenvolvimiento, no sé si esa palabra está bien dicha, pero aunque el desempeño sea social, mi perfil debe de ser lo más personal que yo pueda formarlo y eso ya nos compete a cada uno. Y bien, por otra parte, el que yo les decía, que hoy en día tenemos el entorno virtual, que el entorno virtual no es más que una plataforma web que brinda respaldo digital de medios de divulgación o cursos de estudio diseñados por lo general, por instituciones educativas. Este entorno virtual técnicamente se desarrolló este año, muchachos. O sea, esto de las clases virtuales ya existía, sí, obviamente. Sin embargo, no era algo que se tenía muy bien desarrollado. De hecho, en una capacitación que nosotros los docentes recibimos la semana pasada, se explicaba que a través de un estudio aproximadamente nosotros avanzamos casi lo que se debía avanzar en 6 o 7 años. O sea que estos pasos que nosotros estamos dando se deberían de dar a lo largo de 6, 7 años. Y explicaba, ¿verdad? No explicaban el por qué y pues el por qué ya se sabe que es más claro que fue por el virus, pero eso ayudó a que se desarrollara este entorno virtual, las clases, las aulas virtuales, las plataformas de estudios, las guías de estudios, los documentos en PDF, las pizarras electrónicas, etcétera. Entonces, este entorno virtual yo debo de aprender a dominarlo. Ustedes están jóvenes y ustedes se dirán, pero claro, profesor, si eso es sencillo de dominarlo. Pero aquí también como que les comparto un consejo, ¿verdad? Si ustedes saben dominarlo, ustedes enseñen a los docentes que no saben. Por ejemplo, ahorita dentro de los docentes, ustedes saben que siempre habrán docentes jóvenes y docentes ya mayores. Y por lo general, los docentes mayores son a los que les cuesta un poco más adaptarse a estas circunstancias. Quizás por la experiencia que han tenido, el modelo de enseñanza que han practicado, entonces le ha costado tener un esquema distinto. Entonces ahí es donde entra el docente que tiene la capacidad intelectual para poder compartir su conocimiento. Y este entorno virtual, muchachos, es algo que nosotros estamos viviendo hoy, o sea, algo que no podemos negar que es una realidad. Que es bonita, que no es bonito, eso ya es otro tema. A mí en lo personal no me gusta mucho esta metodología virtual, sin embargo, pues es parte de lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Para salvaguardar nuestra vida. Y bien, termino con una frase que, bueno, la foto se ve toda pixeleada, pero la frase a mí me encanta mucho. Dice, amargas son las raíces del estudio, pero los frutos son dulces. Esta comparación es porque nosotros sabemos, ¿verdad?, que estudiar es complicado, estudiar es estresante, estudiar se vuelve, hasta cierto punto, se vuelve una carga, pero eh, el fruto del estudio es dulce. Bueno, mencionando un fruto, el estudio, perdón, como un fruto dulce, es que el día de mañana ustedes, aparte de que tengan una estabilidad en su vida, también van a poseer sabiduría, ¿verdad? No podemos llegar a tener inteligencia, a tener sabiduría sin estudiar. En una ocasión yo debatía con una muchacha que era de este movimiento de la feminista, lo hacíamos por mensaje y tenía una ortografía muy mala. Y yo se lo hice saber y lo que ella me contestó fue que su ortografía no tenía nada que ver con lo que ella sabía. Y ustedes me dirán, pero sí, profesor, porque ella puede leer, me dice, y se documenta por otro lado y no necesariamente escribe bien, pero
ustedes que son chavalos saben y por lógica se deducen ciertas cosas, que cuando uno lee, uno amplía el vocabulario. Cuando uno lee, uno sabe cómo se escriben las palabras. Cuando uno lee, uno sabe escribir. O sea, estrechamente ligado. Quien sabe leer, sabe escribir. Entonces, una persona que no lee, no escribe. Y ustedes tal vez cuando les toque hacer su trabajo, su monografía, qué sé yo, en magisterio pueden dedicarse a eso, ¿verdad? Y ustedes se van a dar cuenta que un niño que no sabe leer muy difícilmente sabe escribir. Bueno, un niño no, un adolescente. Y un adolescente que sabe leer tiene una mejor ortografía. Entonces, Cantón el Joven era un filósofo que se dedicaba mucho al estudio y de hecho, pues él era hijo de uno de los sabios de la antigua Grecia que terminó siendo asesinado por el hecho de incentivar, ¿verdad?, al estudio. Por eso, bueno, en la filosofía que antigua se menciona mucho esto, ¿verdad? A quienes incentivaban el estudio, a quienes incentivaban a poder tener el arte de pensar, se les criticaba mucho. Bien, muchachos, esta es la clase por el día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Voy a compartir el material para que ustedes lo puedan ver en YouTube y también las diapositivas para que ustedes las puedan ver en el modo. Yo les agradezco su tiempo. Nos vemos la próxima semana. Pasen buenas tardes y que Dios los bendiga. Gracias, Igualmente, pase buen profesor. día. Tengo buen día, Igual, profe. profesor. Gracias. Adiós.